Oh, God. I know. Now you have to calm down. Ok, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos para preparándose para 2021 nuevas leyes y regulaciones. Durante la presentación, por favor, escribe y somete sus preguntas usando la función de chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. Los últimos 10 minutos se dedicarán a responder a sus preguntas. También le invitamos a utilizar el chat para interactuar con los asistentes mientras estamos en esta presentación. Gracias a todos los patrocinadores del Foro de Labor Agrícola por su apoyo y a nuestra presentadora, Anaís Mora, quien es una abogada con Patain Gumberg Ávila. Representa y defiende a empleadores contra reclamos de salarios y horas y represalias ante la División de Cumplimiento de Normas Laborales, el Comisionado Laboral de California y la Junta de Apelaciones del Seguro de Desempleo de California. Lleva a cabo investigaciones sobre acoso y otras investigaciones y aconseja a empleadores sobre las mejores prácticas de contratación, disciplina, despido y seguridad. Anaís recibió su licenciatura de la Universidad Estatal de San Diego y su doctorado en jurisprudencia de Monterey College of Law. Anaís, por favor, con su presentación. Buenos días, muchas gracias por su participación. Este año ha sido un año único para todos y se me hizo muy bien que todavía pudimos tener este foro porque se me hace muy útil. Yo he tenido clientes que se han beneficiado mucho de asistir a estos foros y me alegré saber que pudimos encontrar un formato en el cual pudiéramos que se nos facilitó poder seguir con estas presentaciones. Entonces, voy a empezar con repasar, dar can we go to the next slide, please? Un descargo de responsabilidad. Mientras la presentadora, yo, creo que la información que les voy a presentar, es correcta y precisa. Necesito dejarles saber que, por favor, si tienen alguna pregunta específica sobre algún asunto legal, su negocio, consulten con su abogado o siéntanse libre a comunicarse conmigo, porque la información que voy a repasar es información general. Puede que, dependiendo en las vaya a haber una solución diferente, una recomendación diferente o aplique una área de ley diferente a lo que yo esté repasando. Entonces, para obtener asesoramiento específico, por favor, consulte con su abogado o con las oficinas de mi bufete, Patain Gumberg Ávila. Salario y hora es la primera área que voy a repasar. Asuntos nuevos que se desarrollaron en este último año. Unas cosas tal vez ya las vimos en el 2020, pero en realidad me estoy enfocando en lo nuevo y lo que hay para esperar en el 2021. Y la primera cosa que voy a repasar es que la Corte Suprema de California otorgó una revisión en el caso de Donahue en contra de AMN Servicios LLC para determinar si empleadores pueden utilizar las prácticas aprobadas en el contexto de pago por tiempo extra para redondear el tiempo de los empleados para acortar o demorar los periodos de comida. Entonces, esta va a ser una decisión que deberíamos de estar esperando a ver cómo decide la Corte Suprema de California, porque como está ahorita, la ley es muy estricta. Si se pasan por un minuto, ya constituye una violación de no haber proporcionado el periodo de alimentos a un empleado. Por ejemplo, se le debe de proporcionar antes de completar 5 horas de trabajo. Técnicamente, como está la ley ahorita, si no se proporciona para la 5ª hora en punto, ya la 5ª hora en punto ya es tarde, porque la ley dice antes de 5 horas. Pero si la Corte Suprema determina que sí se pueden redondear el tiempo relacionado con el periodo de alimento, como se hace con el tiempo extra, va a entonces proveer más
un poquito más flexibilidad, y con más flexibilidad va a haber menos penalidades. Entonces, por 1 minuto, 2 minutos, corto ahorita un periodo de alimento, o por 2, 3 minutos, ya sea después de la quinta hora de trabajo, técnicamente eso ya le provee al empleado 1 hora de trabajo. Entonces, si la Corte Suprema determina que se puede redondear el tiempo relacionado con los periodos de comida, igual como el tiempo extra, va a haber muchas menos penalidades que van a tener que pagar los empleadores. Entonces, esta va a ser una victoria para todos los empleadores, porque ahorita salen muy caros estos casos, ya sea con ya sea que son demandas, o se someten ya estas demandas con la corte, o se convierte en un caso de paga. Es muy fácil establecer violaciones ahorita con las tarjetas de tiempo. Entonces, esta flexibilidad va a eliminar, pienso yo, muchos de esos casos en el año que entra, después de que salga la decisión, si es que la Corte Suprema determina que se puede redondear el tiempo igual. Y en realidad se me hace que sería lo justo, porque como sí se puede redondear para el tiempo extra, pero no se puede redondear relacionado a los periodos de comida. Pero también la otra teoría es, pues, tiene también que haber algo fijo que le de instrucción a los empleadores cuando se tiene que proveer esos descansos. Entonces, técnicamente esto va a aclarar o amplificar la decisión de Brinker, que es la que hemos estado usando como instrucción hasta ahorita relacionada a los tiempos de descanso y tiempos de comida. Vamos a esperar esa decisión este año que entra. La tasa regular de compensación, esto también está relacionado a la forma en la que se le recompensa a un empleado por un descanso que no se le proveyó, o se le dio por menos de 10 minutos, o un periodo de alimento que no se le dio por 30 minutos, o no empezó antes de haber cumplido 5 horas de trabajo. La tasa regular de compensación a la que se refiere el Código Laboral 226.7 significa el salario base por hora del empleado. Entonces, antes de esta clarificación, había argumento de que, en realidad lo que se debe de hacer para determinar las violaciones es tomar todas las horas que trabajó el empleado durante ese periodo y todos los salarios por hora, y dividirlos por todas las horas trabajadas. Entonces, a veces resultaba más alto que el salario base por hora, lo que se le pagaba en compensación por una violación de descansos o de periodos de alimento a un empleado. Entonces, ahora con esta clarificación ya saben que siempre es el salario base por hora. Entonces, por ejemplo, si el empleado tenía derecho a un segundo lonche, y el empleado dice, yo quise tomarme ese segundo lonche, pero no se me proveó, y por eso ya el empleado tiene el derecho a 1 hora de trabajo por compensación por ese periodo de alimento que no se le proveó. Entonces, a veces había el argumento que porque era el segundo lonche, si es que, por ejemplo, en ciertas industrias, eso ya decía que el empleado estaba en tiempo extra, en overtime. Ahora ya clarificó este caso de Ferra, que la compensación que se le debe a un empleado por violaciones de descansos o de horas de descansos de alimentación o descansos de 10 minutos es el salario base por hora. Entonces, esto yo acabo de recibir hace un mes una demanda en contra de unos de mis clientes que decía que lo que ellos estaban tomando era
las horas totales que se trabajó, todo el salario que recibió el empleado durante ese periodo de tiempo, dividieron lo que ganó en una semana por las horas trabajadas y en realidad resultó, como dije anteriormente, más alto que el salario base. Hace un mes todavía recibí una demanda de un abogado diciendo eso y yo le acordé que ya la ley cambió. Entonces, esto ha sido algo bueno porque ya los empleadores pueden con más fe saber cómo contar las violaciones que se les debe a los empleados por la compensación que se les debe por violaciones de descansos y de periodos de alimento. Otra decisión importante por la cual tenemos que esperar recibir entrando este nuevo año, va a haber un cambio porque el noveno circuito aquí en la Corte ha certificado que la Corte Suprema conteste dos preguntas muy importantes ahorita. Una es que si la ausencia de que un empleador tenga una política formal sobre los periodos de comida y descanso viola la ley de California. Entonces, queremos que la Corte Suprema de California aclare si la ausencia de que el empleador tenga la política, la pura ausencia, aunque la práctica sea legal, si la ausencia de no tener una política formal establece ya una violación de la ley de California. Si eso es el caso, vamos a entonces tener que ver cómo entonces van a penalizar a los empleadores. Si la pura ausencia, por ejemplo, establece que la ley de California ha sido violada, pero en práctica no hay violaciones, yo no sé si entonces va a haber una multa particular al empleado simplemente por no tener la política o cómo se supone que se va a ejercer esa violación en contra del empleador. Porque hasta ahorita, en términos de acoso sexual, que es diferente, la ausencia de una política no establece una violación de ley, pero también no protege a un empleador de responsabilidad. Entonces, va a ser interesante ver cómo se trata este tema relacionado a las políticas sobre los periodos de comida y descanso. La segunda pregunta que se certificó para que la Corte Suprema de California conteste es si el hecho, ¿puedes regresar por favor, Kim, al slide? Gracias. Es que si el hecho de que un empleador no mantenga registros de los periodos de comida y descanso tomados por los empleados crea una presunción refutable de que no se proporcionaron los descansos requeridos. Entonces, todos los abogados normalmente le estamos aconsejando a nuestros clientes que necesitan, los periodos de comida se necesitan registrar, los descansos por ley no, pero ahora la Corte Suprema va a contestar que si el no registrar los periodos de comida y descanso también crea una presunción refutable que no se proporcionaron. Entonces regresamos a lo mismo de que si no documenta es la palabra del empleador o del mayordomo en contra del empleado y este estado favorece mucho a los empleados. Entonces normalmente nosotros le hemos dicho a nuestros clientes, los periodos de comida se tienen que registrar, los descansos si se están tomando absolutamente a tiempo, regístrenos, pero no hay requerimiento, pero ahora la Corte va a decidir si simplemente no registrarlos, entonces establece una presunción refutable de que no se proporcionaron. Si la Corte decide que sí, ya van a estar requeridos los empleadores a registrar no solamente los periodos de comida, pero también los descansos. Una sugerencia que yo quería compartir era que aunque no existe un requisito legal, que la exención de un periodo de comida sea escrito por empleadores, deben obtener esas exencias por escrito.
De lo contrario, es posible que un empleador no pueda cumplir con su carga de demostrar que los periodos de comida, que según las entradas de tiempo de los empleados parecen haberse perdido, de hecho se renunciaron. Entonces, es importante que, aunque no es un requerimiento legal que los empleadores obtengan renuncias de periodos de alimento por escrito, sin embargo, es buena práctica obtenerlos en escrito, que las renuncias de los empleados por escrito para que puedan cumplir con su carga legal de demostrar que sí cumplieron con proporcionarle a los empleados los periodos de alimento y el empleado o los empleados eligieron a no tomarlo. Otro tema importante, no sé, ahorita ha sido muy popular. Lo popular hace pocos años fueron las demandas relacionadas a los talones de cheque porque eran rápidas, sencillas, fácil de comprobar para los abogados que representan a empleados. Entonces, ahorita la ley se aclaró, entonces yo pienso que lo que vamos a ver el año que entra son menos demandas relacionadas a los talones de cheque, porque la ley aclaró que solo la ausencia de las horas trabajadas en el talón de cheque dará lugar a una inferencia de daño al empleado. La ausencia de salarios precisos se remedió con la propia ley de salario y hora violada. Entonces, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, ahora solamente va a haber una violación del Código Laboral 226 que le da instrucción a los empleadores sobre los requerimientos de la información que es requerida que se anote en los talones de cheque. Si un empleador tiene todas las horas trabajadas por el empleado correctas en el talón de cheque, aunque, por ejemplo, el salario al que se le pagó las horas no sea correcta, no va a haber un daño para el empleado, porque el que no se haya pagado bien las horas, esa violación se va a tratar bajo una teoría diferente de ley, que ya va a ser tiempo extra, no se me pagó bien mi tiempo extra como se me debería de haber pagado a tiempo y medio, pero sin embargo, sí documenta mi talón de cheque que trabajé 45 horas, con que documente el talón de cheque las horas total que trabajó el empleado, no va a haber un daño hacia el empleado, si es que no se le pagó bien el salario por cada hora trabajada. Este caso, lo que sucedió fue que había un caso donde los empleados habían elegido trabajar 4 días, 10 horas por 4 días, pero cuando eligieron eso, el proceso que se debe de seguir no se siguió bien, entonces no se les estaba pagando tiempo extra a los empleados por la hora 9 y la hora 10, la novena y la 10ª hora, no se les estaba pagando apropiadamente, pero los talones de cheque sí documentaban correcto, sí tenían la documentación apropiada documentando las horas de trabajo de los empleados, nada más el salario no estuvo bien. Entonces ya con eso se aclaró la ley de que con que tenga todas las horas documentadas ya no va a haber una violación del 226. Esa penalidad es por cada cheque, había una penalidad, pero no podía exceder $4,000, pero cuando un abogado trae un caso paga de 30, 50 empleados, si reclamo solito, imagínense $4,000 por 50 empleados, sí se hace grande. Había unos abogados que solamente demandaban bajo la teoría de violaciones de talones de cheque. Y otra cosa que les quería recordar es que el Código Laboral, la sección 226, no requiere que documenten las violaciones, el pago que se les da a los empleados por violación de periodo de descanso o periodo de alimento. Entonces, yo sé que muchos empleadores sí documentan porque sí es pago que se le da al empleado. Lo que quería recordarles es asegúrense que si pagan esas violaciones, no las estén documentando en el talón de cheque como una hora trabajada, que sea una línea aparte que diga
que se refiera, que indique que es o por descanso o por un descanso de 10 minutos, un descanso de alimentación, pero que no la incluyan como una hora trabajada en las horas regulares, porque si la incluyen en las horas regulares trabajadas, pero no la indican como algo separado, entonces eso sí va a dañar al empleado porque no va a estar documentada correcta, no va a haber documentación precisa sobre las horas trabajadas por el empleado. Entonces, usando lo contrario de lo que acabo de describir, les dije, asegúrense que los talones de cheque documentan todas las horas trabajadas, pero no deben de documentar más horas que las que realmente trabajó. Entonces, nada más asegúrense que es algo en una línea separada, lo de los daños cuando recompensan a un empleado por un periodo de alimento que no se dio, fue corto, no se proveó o se dio tarde, y no lo incluyan solamente en las horas regulares. Voy a hacer un breve comentario sobre paga y arbitraje. Creo que mi patrón Jim Gumberg ya presentó sobre este tema esta mañana, entonces voy a hacer breve. En el caso de Olsen en contra de Lyft, el señor Olsen fue un conductor de Lyft y cuando él obtuvo trabajo, Kimberly, ¿puedes cambiarle, por favor? Gracias. Cuando el señor Olsen obtuvo trabajo, cuyo término de servicio incluyó un acuerdo de arbitraje ante la ley del fiscal de paga. Entonces, cuando a él lo contrató Lyft, él firmó un acuerdo de arbitraje para que si en algún caso él traía un reclamo de paga, iba a tratarse en un foro de arbitraje. Entonces, cuando este señor demandó a Lyft, Lyft quiso enforzar el acuerdo de arbitraje. La corte decidió en octubre 29 de este año, hace menos de un mes, que Lyft no tenía derecho a enforzar el acuerdo de arbitraje porque y hubo una apelación, la corte determinó que no iba a enforzar el acuerdo de arbitraje porque no existe la habilidad de entrar a acuerdos de arbitraje relacionados a los reclamos de paga, que sabemos que son los reclamos del fiscal general privado, pero todos los conocemos como casos paga. Esos casos no le permanecen a los empleados. Aunque un empleado puede traer un reclamo en la corte superior, aunque un abogado privado puede traer reclamos de paga en contra de empleadores, esos reclamos en realidad le pertenecen al Estado. El Estado le ha dado permiso a abogados traer esos reclamos porque no tenían ellos suficiente abogados para enforzar el código laboral y asegurarse que los empleadores estaban siguiéndolo. Entonces, por eso la ley el Estado permitió que abogados privados trajeran esos reclamos. Pero, sin embargo, el reclamo en realidad le pertenece al Estado. Y como el Estado no es una parte que está entrando al acuerdo de arbitraje, no son válidos los acuerdos de arbitraje sobre reclamos de paga. Entonces, si ustedes tienen algún acuerdo de paga, quiero que sepan que esa en realidad no es protección de que no van a poder enforzarlo en la corte, no es protección y no lo pueden enforzar en la corte para forzar a un individuo o a un empleado a que litigue esos reclamos en un foro de arbitración. En lugar de en la Corte Superior. Pero sí pueden obtener acuerdos de los empleados que no van a traer
acción de clase por parte de los empleados, esos sí son válidos. Pero estos acuerdos de paga que los empleados son obligados a resolver sus reclamos en arbitraje no son válidos. El siguiente, voy a entrar a discusión sobre los proyectos de ley de la Asamblea. Todos los siguientes proyectos de ley han sido firmados por el gobernador en septiembre del 2020. Entonces, unos fueron firmados en septiembre, casi todos, tal vez algunos en octubre, pero creo que todos fueron a finales de septiembre, eso hace poquito más de un mes que se firmaron ya por el gobernador. Entonces, todo este año hemos estado pensando, dudando qué va a suceder. Estos ya fueron firmados, entonces ya son ley. Entonces, el primero es AB 1947 sobre salario y hora. Actualmente, la ley generalmente autoriza a las personas que creen que han sido despedidas o discriminadas en violación de cualquier ley impuesta por el comisionado laboral a presentar una queja ante la División de Cumplimiento de Normas Laborales, que también conocemos como DLSC, dentro de 6 meses después de la supuesta ocurrencia de la violación. La ley actualmente requiere que el comisionado laboral inicie acciones para hacer cumplir las normas laborales dentro de los 3 años posteriores a su acumulación, según se especifica. Este proyecto de ley va a ampliar el periodo de tiempo dentro del cual las personas pueden presentar quejas sujetas al plazo de 6 meses descrito anteriormente hasta 1 año después de la ocurrencia de las violaciones. Entonces, antes de septiembre, los empleados tenían 6 meses para poder iniciar el procedimiento para su reclamo. Ya se amplió que va a ser ya es 1 año. Entonces, se amplió a 1 año. Entonces, ya les dio doble el tiempo a los empleados para traer estos reclamos. Todavía va a tener 3 años el comisionado laboral, que se me hace muy exceso porque puede que ustedes se imaginen, 2 años han pasado, ya no hemos escuchado nada desde que el empleado metió su reclamo, pero el comisionado laboral tiene hasta 3 años para tratar, y por eso la documentación en estos casos es muy importante, porque puede que un empleado, por ejemplo, inicie esto 10 meses después de la supuesta ocurrencia, hasta 1 año después de la supuesta ocurrencia. Pasa tiempo, hay investigación, la determinación, el empleador decide que cuando ellos investigaron no encontraron una violación, no quiere ofrecerle nada al empleado. Si el comisionado laboral decide perseguir el reclamo, pueden iniciar su parte, en este caso, hasta 3 años después de que haya habido alguna discusión final entre el empleador y el empleado. Entonces, pueden pasar fácil más de 4 años antes de que vuelvan a tener que responder en este caso, y por eso la documentación es muy importante en este tipo en todos casos es muy importante, pero más cuando se está extendiendo tanto el tiempo para que el comisionado laboral tome acción después de que ya haya iniciado sus quejas el empleado. El AB 2017 es relacionado al permiso de ausencia. Este proyecto de ley va a disponer que la designación de la licencia por enfermedad tomada
bajo estas disposiciones queda a la sola discreción del empleado. Entonces, por ejemplo, como sabemos que un empleado puede cuidar de un padre o un hijo hasta la mitad del tiempo acumulado, pero esta ley dice que se fije en lo que el empleado haya acumulado en los últimos 6 meses. Si el empleado en un periodo de 6 meses normalmente acumula, hay que decir, un día por mes, vamos a suponer, un día por mes. En 6 meses el empleado normalmente acumula 6 días de permiso de ausencia por enfermedad. Si acumulan un periodo de 6 meses, normalmente 6 días, la mitad de eso puede tomar el empleado para cuidar a algún enfermo de la familia, etcétera. Muchos empleadores no son muy estrictos con el permiso de ausencia. Unos empleadores permiten que los empleados tomen todo el tiempo que si tienen 20 días acumulados, pueden usar todos los 20 para cuidar a un hijo enfermo. Si tienen los días que tengan acumulados lo permiten. Esto en realidad solamente aplica en que si ustedes están haciendo esa diferencia donde no permiten que el empleado se tome todos los días que tenga todo el permiso de ausencia para cuidar a un hijo. Si ustedes dicen, no, para tu hijo solamente es la mitad, para su hijo le permitimos la mitad de acuerdo a la ley. Entonces es importante que estén documentando correctamente el permiso, pero el empleado debe de poder designarlo de la forma que ellos quieran. O sea, no pueden hacer el empleador requerir que el empleado designe de una forma diferente de acuerdo a cómo el empleado quiera designar ese permiso de ausencia. AB 2992 también está relacionado con los permisos de ausencia. Este proyecto de ley va a ampliar la disposición anterior para prohibir que un empleador despida o discrimine o tome represalias contra un empleado que sea víctima de un delito o abuso por tomarse un tiempo libre del trabajo para obtener o intentar obtener alivio. Eso puede ser muchas diferentes cosas según lo proscrito. El proyecto, voy a seguir leyéndoles porque es importante. El proyecto de ley también prohibiría a un empleador tomar medidas contra un empleado cuando ocurre una ausencia no programada si el empleado víctima de un delito o abuso proporciona una certificación que estaba recibiendo servicios por ciertas lesiones o si la documentación es de un defensor de víctimas como definido. El proyecto de ley también prohibiría dicha acción si el empleado proporciona una certificación en cualquier otra forma de documentación que verifique razonablemente que ocurrió un delito o abuso. El proyecto de ley también definiría víctima y crimen a los efectos de estas disposiciones. Al ampliar la definición de crimen, el proyecto de ley impondría un programa local ordenado por el Estado. Entonces, lo que quiero que entiendan es que como aquí dice que deben de permitir que un empleado tome una ausencia, un permiso de ausencia, aunque anteriormente no haya estado programado para obtener o intentar obtener alivio. Esto puede decir, en realidad pueden ser muchas diferentes cosas. Entonces, se relaciona a víctima de un delito o abuso. Entonces, esto incluye, claro, víctima de algún crimen. Por ejemplo, alguien salió a meterse a su carro para prepararse para irse a trabajar y se dio cuenta que alguien vino, le quebró las ventanas del carro, le ponchó las llantas y ahora el empleado no puede ir a trabajar, no nada más porque no tuvo el carro, pero porque necesita hacer el reporte de policía, necesita
hacer esas cosas. Ha sido víctima de un crimen, entonces pedir el día de descanso porque necesita atender este asunto es algo que esta nueva ley protege, igual a la violencia doméstica. Esa está más amplia porque, por ejemplo, si alguien le avisa, ahora no fui a trabajar, estoy teniendo problemas con mi esposo, es un poco ambiguo eso, ¿verdad? Pero necesitan entonces, recordarse que hay este permiso de ausencia a los empleados por ser víctimas también de abuso, no nada más de algún crimen. So, aunque, por ejemplo, no le avisen a la policía ellos de que, por ejemplo, los golpeó su pareja, no quiere decir que no es permitido que tome el permiso de ausencia. Y si, por ejemplo, el empleado trae el tipo de verificación que el empleado puede usar para apoyar este tipo de ausencia, podía ser alguna documentación o carta o reporte de la policía, puede ser también de algún consejero, puede ser de algún doctor. Ese tipo de documentación es a lo que se refiere este proyecto de ley. AB 2143 es sobre discriminación, acoso y represalias. Actualmente la ley prohíbe que un acuerdo para resolver una disputa laboral contenga una disposición que prohíbe, prevenga o restrinja que una parte en la conciliación, que es una persona agravida, según se define, trabaje para el empleador contra el cual la persona agraviada ha presentado una reclamación o cualquier empresa relacionada con ese mismo empleador. Este proyecto de ley requiere que la persona agraviada, o sea, el empleado, haya presentado el reclamo en buena fe para que se aplique la prohibición. La ley existe. La ley existente crea una excepción a la prohibición si el empleador ha determinado de buena fe que la persona agraviada participó en acoso o agresión sexual. Entonces voy a volver a leer eso. La ley existente crea una excepción a la prohibición si el empleador ha determinado de buena fe que la persona agraviada participó en acoso o agresión sexual. Entonces, aunque se prohíbe incluir en el contrato que esta persona no va a volver a trabajar para el empleador, la excepción es si el empleador ha encontrado que ese empleado que hizo el reclamo también participó en el acoso o agresión sexual, entonces sí se permite que se incluya la cláusula de que el empleado ya no va a volver a buscar este empleo con el empleador. Pero este proyecto nuevo de ley requiere que el empleador documente la determinación de agresión sexual o acoso sexual antes de que la persona agraviada presente el reclamo. Entonces, solamente va a existir esta excepción para el empleador si el empleador ya había investigado y documentado la participación del empleado antes de que el empleado se haya quejado. Normalmente, ¿cómo va a suceder esto? Es si, por ejemplo, otro empleado vio o reportó o se quejó, ya sea un supervisor, un mayordomo o otro empleado, y que entonces el empleador hizo su investigación y tomó una determinación y documentó esa determinación antes de que el supuesto empleado agraviado haya presentado su queja. AB 2043, el enfoque es de proteger a los empleados de la agricultura de California y mantener segura la cadena de suministro de alimentos saludable y funcional. Ya sabemos que obviamente los empleadores de la agrícola se han determinado ser esenciales.
Entonces, este proyecto es para en realidad asegurar asegurar la salud de la cadena de comida y también de los empleados. Específicamente, este proyecto de ley de urgencia asegurará una adecuada aplicación de Cal OSHA, de su propio guía del COVID-19, una sólida campaña de divulgación para educar a los empleadores y empleados relacionados con la salud y seguridad en el lugar de trabajo, y el seguimiento y la notificación de las quejas de los empleados. Es un poco vago y ambiguo eso, pero en realidad lo que quiere decir es que Cal OSHA se necesitan asegurar ya los empleadores que van a seguir el guía de COVID-19 de Cal OSHA, y que Cal OSHA va a estar asegurándose que empleadores estén siguiendo eso. Yo también le mandé a Kimberly una página, es de 2 páginas el documento, está en inglés. Robert Rivas fue el miembro de la asamblea que pidió que se hiciera ley este proyecto, y yo contacté a su oficina y les pedí si tenían una guía sobre este nuevo proyecto, y no lo tenían en español, pero sí lo tenían en inglés, y se lo compartí con Kimberly, y en realidad dice lo mismo, que la meta es proteger a los empleados, y ahorita se cree que eso se va a lograr por medio de Cal OSHA. Gracias, Anaís. Ese documento está disponible si busca en la descripción de la sesión. Puedes encontrar ese documento y otras también para ver y bajarlos. Otra vez está en la descripción de la sesión. Gracias. Gracias. Y incluí un link en esta presentación yo estoy segura que ya todos los empleadores conocen muy bien el permiso de ausencia relacionado al COVID-19, pero de acuerdo puse un link aquí que va a una página donde hay una comparación lado a lado de los diferentes permisos que hay bajo diferentes, de acuerdo al número de empleados que tiene, entonces bajo los permisos federales, los permisos estatales, etcétera. Esta sección va a cubrir los proyectos de ley del Senado. El SB 1159 también está relacionado con el COVID-19. Este proyecto de ley definiría la lesión, o sea, el daño de un empleado, para incluir la enfermedad o muerte resultante de la enfermedad del nuevo coronavirus de 2019, COVID-19, en circunstancias específicas hasta el 1 de enero del 2023. Entonces, yo sé que hay empleadores que tienen que informarle al Workers' Comp, cuando hay algún empleado enfermo, hospitalizado, etcétera, pero la pregunta siempre era, pues, ¿hasta cuándo vamos a tener que hacer esto? Pues hasta el 1 de enero del 2023 es cuando, hasta entonces se define que un empleado que se enferme o muera resultante al COVID-19 se va a considerar un daño. El proyecto de ley requeriría que un empleado agote sus beneficios de licencia por enfermedad pagada y cumpla con los requisitos de certificación especificados antes de recibir cualquier beneficio por discapacidad temporal, o para los oficiales de policía, bomberos y otros que no aplican. Eso no tengo que decirles. El proyecto de ley también haría un reclamo relacionado con una enfermedad del COVID-19 presuntamente compensable, como se describe anteriormente, después de 30 días o 45 días en lugar de 90 días. Entonces, más rápido se pagaría. Hasta el 1 de enero del 2023, el proyecto de ley permitiría una presunción de lesión, o sea, de daño, para todos los empleados
cuyos compañeros de trabajo en su lugar de trabajo experimenten niveles específicos de pruebas positivas y cuyo empleador tenga 5 o más empleados. Este proyecto de ley declarará que entrará en vigor inmediatamente. Este proyecto de ley va a entrar en vigor inmediatamente, como un estado de urgencia. Anaís, le quería avisar que tenemos 5 minutos más en esta sesión. Como no veo que tenemos preguntas de los asistentes, por favor, siga adelante con su presentación. Gracias. El SB 973, las siguientes 3 páginas están dedicadas a este proyecto de ley. Estaba largo, quise ponerle la información más relevante. Esta también es sobre la discriminación, acoso y represalias. Este proyecto de ley autorizaría al Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda a recibir, investigar, conciliar, mediar o procesar denuncias que aleguen prácticas ilegales bajo esas disposiciones discriminatorias sobre tarifas salariales. El proyecto de ley requeriría que el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda, en coordinación con la división, adopte procedimientos para garantizar que los departamentos coordinen actividades para hacer cumplir estas disposiciones. Este proyecto de ley proporcionaría que cualquier información de identificación individual presentada al departamento de conformidad con este proyecto de ley se considere información confidencial y no esté sujeta a divulgación de conformidad con la Ley de Registros Públicos de California, excepto según se especifique. Este proyecto de ley requeriría a más tardar el 31 de marzo del 2021 y a más tardar el 31 de marzo de cada año a partir de entonces que un empleador privado que tenga 100 empleados o más y que debe presentar un informe de información al empleador anual según la ley federal presente un informe de datos salariales al Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda que contiene información salarial específica. El proyecto de ley requeriría que la información esté disponible en un formato prescrito. El proyecto de ley requeriría que el departamento ponga los informes a disposición de la división cuando lo solicite. El proyecto de ley autorizaría que el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda, si no recibe el informe requerido de un empleador, a buscar una orden que requiera que el empleador cumpla según se especifique. Entonces, yo no estoy segura que existiría una multa para el empleador, pero sí puede el departamento buscar una orden de la corte para asegurarse que el empleador a fuerzas tenga que responder. El proyecto de ley requeriría que el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda mantenga los informes de datos de pago durante el mínimo de 10 días y haría ilegal que cualquier funcionario, 10 años, y haría ilegal que cualquier funcionario o empleado del departamento o la división hagan pública de cualquier manera cualquier información de identificación individual obtenida de informes. Ahora, yo también les proveí una copia de la forma EEO-1, a la que se está refiriendo este proyecto de ley. A lo que le quería dar yo énfasis a que la autoidentificación es el método preferido relacionado a la identificación de raza, étnica y sexo. Entonces, en lugar de que el empleado determine, estas personas están en la categoría de hispanos, latinos o sexo masculino, femenino, la autoidentificación es el método preferido para identificar la información racial o étnica necesaria para el informe. Se requiere que los empleadores intenten permitir que los empleados utilicen la autoidentificación para completar el informe. Y yo lo que les proveí en el siguiente slide fue también una página de internet
esta página de internet tiene diferentes links que tienen un libro de cómo ayudar a los empleadores a llenar la forma EEO-1. También tiene instrucciones y otros documentos de referencia. SB 1383 también está relacionado a permiso de ausencia. Hubo varios sobre los permisos de ausencias. Ampliaría la ley de derechos de la familia de California para convertir en una práctica laboral ilegal que cualquier empleador con 5 o más empleados se niegue a conceder una solicitud de un empleado para tomar hasta 12 semanas laborales de licencia protegida no remunerada durante cualquier periodo de 12 meses para vínculo con un nuevo hijo del empleado o para cuidar a sí mismo o de un hijo, padre, abuelo, nieto, hermano, cónyuge o pareja de hecho. Anteriormente, el cambio grande que hay para notar aquí es que anteriormente eran 50 empleados. Entonces cambió de 50 a mínimo 5 empleados. Eso es el énfasis. La ley en sí no cambió, fueron los números de empleados lo que cambió. Antes era 50, ahora son 5. Información adicional que no incluí en esta presentación, que sí quería yo recordarles, es que el código de gobierno 12950.1 requiere que los empleadores con 5 o más empleados cumplan con su entrenamiento de acoso sexual antes del 1 de enero del 2021. Anteriormente, tenían que haber entrenado a sus empleados para el 1 de enero del 2020, de este año. Entonces, hubo una extensión hasta el año que entra. La gran pregunta fue durante los últimos meses es que si se iba a volver a extender, si el legislador iba a volver a extender la fecha por la cual tenían que entrenar los empleadores a sus empleados, no se ha vuelto a extender. Entonces, ahorita, si no han entrenado a todos sus empleados este año, es buen tiempo para entrenarlos. Es buen tiempo para entrenarlos porque en un mes y medio es la fecha por la cual tenían que cumplir con este entrenamiento. Ok, muchísimas gracias. Oh, perdón, Anaís, es que ya tardamos un poco. No, está bien. Muchas gracias por asistir. No, ok. Bueno, muchísimas gracias a Anaís y también le agradecemos nuevamente a los patrocinadores del Foro de Labor Agrícola y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, que tengan buen día. Igualmente, gracias Anaís.